Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra penúltima clase de este semestre. Ya estamos a muy poquito tiempo de culminar con las clases y con todo lo que requiere también este semestre. Entonces, prácticamente hoy tendríamos que abordar el tema de los programas de rehabilitación para el autismo. Y para eso yo les voy a compartir una presentación en donde está resumido los programas o las técnicas que se utilizan para la intervención en el autismo. Recordemos también que requiere algunos enfoques, algunas técnicas, como habíamos visto, parecidas incluso al TDAH de la semana anterior, dependiendo del enfoque en donde nosotros vayamos a aplicar o a trabajar con los niños que tienen autismo. Ustedes ya tienen en el portafolio también la lectura base de la unidad 4, así que también lo pueden revisar. A ver, déjenme admitir a alguien, creo que está en la sala de espera. Ya, ya. Entonces, en autismo generalmente se trabaja con lo siguiente. Hay unos modelos de intervención psicoeducativos que están basados en ciertas intervenciones relacionadas a la parte conductual, donde nosotros vamos enseñando a los niños nuevos comportamientos, nuevas habilidades, usando unas técnicas que ya están estructuradas. Dentro de esto, por lo general, se trabaja con el programa LOVAS y también con el ABA. El ABA es el programa que tiene mayor evidencia científica relacionado a los resultados que se obtiene después de trabajar con los niños que tienen el autismo. Entonces, después vamos a hacer una actividad. Yo les voy a compartir un cribado para hacer un análisis funcional porque se debe hacer desde ese modo para poder relacionar o aplicar las conductas específicas, ¿no? Sea, aquí se trabaja a partir de las conductas específicas que se quieran modificar, que se quieran implementar o que se quieran eliminar. Entonces, vamos a ver que en cambio el programa LOVAS, en cambio es un entrenamiento que tiene más actividades, otros enfoques también. Se ha probado que puede mejorar la atención, obediencia, imitación y discriminación, pero también tiene este enfoque conductual. También su evaluación se basa en mejorar el CI y también ha recibido algunas críticas porque se ha habido como muchas generalizaciones y no son como representativos de interacciones naturales entre niños y adultos, por las dificultades obviamente que tiene este trastorno con respecto a la comunicación o a las habilidades sociales. Entonces, con eso nosotros o este programa intenta mejorar, ¿no?, estas situaciones, pero esa es la debilidad en cambio de este programa, que a veces no suele ser como muy representativo o no hay la exposición a la actividad o a la conducta que se quiere modificar. En el análisis aplicado, en cambio, ahí, como les decía, se promueve conductas mediante refuerzos positivos o se elimina las conductas no deseadas mediante la extinción. Dentro de esto, habíamos visto también antes en TDAH que hay algunas técnicas que están inmersas, ¿no? Que se va aplicando como gradualmente en nivel de intensidad. En las intervenciones evolutivas, por otro lado, están dirigidas a relaciones positivas y significativas con otras personas, es decir, a que se aprendan esas relaciones. Ya no está enfocada netamente en conductas específicas y en cómo éstas se van a modificar, sino más bien que la persona pueda desarrollar esas habilidades para que pueda tener una mejor convivencia, habilidades sociales y comunicativas y disminuyan las problemáticas de comunicación que son propias de este trastorno. También enseñan técnicas sociales de comunicación y promueven habilidades para la vida diaria. Entonces, aquí se trabaja con las habilidades adaptativas también, con las habilidades sociales que están dentro de las habilidades adaptativas y desde este modo se pretende dar herramientas también para que las personas o los niños puedan desenvolverse de una manera más adaptativa a su entorno. También hay intervenciones basadas en terapias. Estas están enfocadas en dificultades
o en síntomas específicos. Se van a centrar en desarrollar también habilidades sociales de comunicación y le incluyen aquí en esta parte el desarrollo sensoriomotriz. Entonces, aquí se van a centrar, por un lado, en mejorar comunicación a través de diversas técnicas y canales, además del verbal. Estas que nosotros podemos ver aquí, como ustedes pueden diferenciar de la anterior, pueden ver que inserta ya esta parte de sensorial, ¿no? Entonces hay estrategias como visuales, aquí está dentro de ellos cuando nosotros utilizamos los pictogramas dentro de estas intervenciones basadas en terapia. Hay historias sociales, dispositivos generadores de lenguaje, porque ustedes recordarán la sintomatología y la problemática del autismo relacionado a eso, ¿no? La comunicación, el lenguaje en algunos casos. Entonces, dependiendo de esos síntomas específicos, se empiezan a aplicar estas estrategias también. Entrenamiento en comunicación funcional. Entonces, aquí también vamos a ver las páginas, una página en donde nosotros podemos encontrar una diversidad de imágenes para realizar los pictogramas con los niños, que también se trabaja mucho ese aspecto con el autismo. Y también están las intervenciones enfocadas en mejorar el procesamiento sensorio-motor. Hay la integración sensorial, en donde se hace una serie de actividades, incluyendo los sentidos, por ejemplo, vestibular, el sentido también, bueno, esos sentidos son que ya algunas investigaciones han propuesto que tenemos más sentidos, no solo los conocidos, pero aún no han reunido tampoco la suficiente evidencia, pero en esta integración sensorial se trata de integrar todo, ¿no? Como equilibrio, conciencia de nuestro cuerpo. Entonces ahí nosotros podemos trabajar, o las personas que lo hacen en ese sentido, pues trabajan también con varias herramientas. Se utilizan como unas hamacas, una serie de instrumentos o materiales, de columpios, de pelotas. Entonces, es como que al mismo tiempo que el niño está balanceándose, se trata de trabajar coordinación, y por eso se utilizan las pelotitas también. Entonces, ahí nosotros o estas personas lo van haciendo también en trabajar con integramiento en la parte de integración auditiva. En esa parte, también, como ustedes pueden ver, le dan mucha atención o centran sus estrategias e intervenciones tomando en cuenta nuestros canales sensoriales. Como les había dicho, de todas estas, la que mejor evidencia tiene es el ABA. Entonces, a partir de eso, pues, ustedes lo pueden buscar, lo pueden investigar también. Se ha sido criticado por lo que les mencionaba, porque ahí centrarnos solo en las conductas específicas, o lo que se quiere modificar, lo que se quiere mejorar, o lo que se quiere implementar en nuevas conductas, se lo hace desde ese aspecto. Ahora, para que nosotros apliquemos el ABA, y en autismo también lo utilizan mucho, es utilizar los principios de aprendizaje, en donde nosotros, y también les puse un enlace que está muy comprensible para que ustedes lo puedan revisar. Yo había leído ese blog, pero sí está la información verificada. También tiene referencias bibliográficas en donde se trata de habituar, ¿no? Mediante la exposición al niño a diversas, no sé, experiencias que pueden ser un tanto aversivas para él en un principio. Entonces, por eso criticado, porque se tiende como que hay esa habituación, ese aprendizaje, esa tolerancia, pero a través de una secuencia de pasos que son muy estructurados, que previamente han sido analizados y cómo se van a ir exponiendo. Obviamente se da unas técnicas o unas estrategias de relajación, por ejemplo, al mismo tiempo que hay exposición. Entonces, para que haya esta autorregulación también. Siempre hay que dar como eso, ¿no? Las técnicas se debe utilizar, o herramientas que debe utilizar la persona cuando practica estas técnicas. No es solo enviar a exponerle y a realizar nuevas conductas.
sabiendo que le puede ocasionar, no sé, una serie de reacciones muy adversas en las cuales él puede llegar a tener un ataque de ansiedad, de pánico. Entonces, nosotros primero debemos tomar en cuenta todas esas situaciones, que debe ser gradual, y a partir de eso también generar una serie de herramientas que le permitan autorregularse y pueda también no desencadenar esta parte de consecuencias negativas, ¿ya? Porque tal vez ya no va a querer volver, los padres tampoco van a ver una funcionalidad, entonces eso hay que estudiarlo muy bien. Hay que identificar también muy bien cuál es, el reforzador o la fuente potencial de reforzamiento de esas conductas que están, haciendo, ¿no? Que se vuelva a repetir la conducta, se vuelva a repetir la conducta, y eso lo vamos a hacer a continuación. Ustedes también ya tienen ese documento en el portafolio, pero igual les voy a compartir por este chat para que podamos hacerlo más rápido. Ya les voy a compartir también. Por otro lado, también hay intervenciones basadas en la familia. Y eso sí es muy importante que nosotros trabajemos a la par en esta inclusión familiar como un aspecto fundamental. Siempre hay que guiar, orientar a la familia en todo este proceso, en los cambios que pueda generarse tanto a nivel individual del niño, niña o adolescente, y cómo eso también va a impactar a nivel familiar, en cómo ellos también deben irse comunicando con el niño, cambiando ciertas maneras que ellos ya tenían estructuradas. Todas esas cosas nosotros lo hacemos en esta intervención familiar. Vamos también a ver que hay interacciones combinadas o modelos globales en donde ocupan algunos de ellos, ¿no? Algunas estrategias anteriores que nosotros habíamos visto. Entonces, ahora, como les decía, les voy a compartir el documento para revisarlo y que ustedes puedan practicar también. Ya. Como ustedes pueden ver, es un instrumento de cribado para análisis funcional. No es un test, ¿ya? Se ve como un test, pero no es un test. Es para identificar las conductas específicas y qué está reforzando esa conducta. Entonces, solo la vamos a utilizar como parte de una evaluación previa a un análisis funcional de la conducta exhaustiva. Es decir, nosotros cuando hacemos entrevistas, incluso ya en la parte clínica, no solo infantil, en la primera entrevista, para que saliéndonos, ¿no? De las etiquetaciones y del diagnóstico, ya centrándonos en justamente cuáles son las conductas problema o por lo que el consultante o los padres de familia llevaron al niño. Entonces, ahí lo que nosotros vamos a hacer es lo que les decía. A ver, déjenme admitir, siempre me distrae. Lo que yo siempre les decía es que para hacer un análisis exhaustivo de la conducta no lo vamos a hacer solo en la primera entrevista. Eso es imposible. Entonces, mientras más la persona vaya, y obviamente nosotros con cada vez que ella nos siga contando información y nos siga contando información, nosotros entenderemos de una mejor manera este análisis funcional. Entonces, este cribado es solo parte de una evaluación previa, ¿no? Entonces, no lo vamos a tomar tampoco para hacer intervención en todo el tratamiento, porque como les decía, solo se centra en esas conductas específicas, pero ya haciendo un análisis más completo y más exhaustivo, hay muchas otras más cosas que están inmersas. Entonces, no podemos nosotros solo centrarnos en eso. E incluso con las cosas que nosotros vayamos haciendo durante la intervención, esos factores pueden irse modificando y cambiando. Y de hecho, siempre se va a cambiar para bien. Espero que la mayor de veces con ustedes sea para bien, que haya un cambio con las personas que vayan a buscar sus servicios profesionales, porque también puede ser para mal. Entonces, todos esos cambios que se dan a partir de que ellos ingresen por la puerta de su oficina, sí va a haber un cambio, ¿ya? Porque la persona ya tiene una expectativa y a partir de eso, pues, lo que ustedes digan, lo que ustedes mencionen y cómo eso impacte en lo que ellos quieran cambiar, mejorar o incluso entender cómo se da el desarrollo de eso, pues servirá de mucho, ¿ya? Entonces,
Este cribado se puede aplicar a varios individuos o a una sola persona también, y estos resultados que nosotros vamos a obtener nos sirven para orientar nuestra observación a situaciones que ya sean específicas, como les decía, a fin de que nosotros podamos verificar cuáles son esas presuntas funciones que tiene la conducta, es decir, para qué el niño, qué funcionalidad en él tiene que siga realizando esas conductas. Entonces, del autismo hay muchísimas investigaciones desde la parte sensorial, como habíamos visto, desde la parte de neurológica, pero aquí en ABA se centra únicamente en la conducta. Entonces, recordemos que ahí se identifica o se trabaja solo con lo observable, qué es lo que hay antes, qué pasa en la conducta y qué funciona después. Y lo que se va modificando es justamente esos factores identificados. En ABA, nada más, ¿ya? Entonces puede ser que el niño, por ejemplo, tenga dificultades para la interacción social. Entonces, ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa antes de que el niño, por ejemplo, se esconda o se siente en un rincón o haga una estereotipa? Entonces, ¿qué hay antes? ¿Qué pasa durante y después? Cuando después que él generó todo este comportamiento, ¿qué pasó? ¿Ya? Le dieron atención, le compraron un juguete, ¿qué pasó? Entonces, eso es lo que nos vamos a centrar en identificar. Y también, como les decía, tal vez algo que se nos pase por alto o no nos hayan dicho las personas también al momento de hacer la entrevista. Entonces, más o menos es para eso, ¿ya? Aquí está como ustedes lo pueden ir llenando, se llena generalmente con sí o no. Si no está seguro de la respuesta, selecciona no procede. Entonces se llenan sus datos, se llena la relación que hay entre la persona que informa y el cliente también. Entonces aquí lo que nosotros vamos a identificar es si nos va a proporcionar la información la maestra, la cuidadora, los padres de familia, el abuelito, entonces ahí lo vamos a llenar. Es importante también saber cuánto tiempo ha conocido al niño, niña o adolescente, en años, en meses, si se relaciona con esta persona todos los días, en qué situaciones se relacionan habitualmente, en comidas, en la escuela, en el trabajo, en actividades relacionadas al cuidado, en otras, ustedes identifican en. Ahora también ya vamos directamente a la información sobre el problema de la conducta. Aquí lo que vamos a marcar es cuál es la conducta, problema. Puede ser autolesión. ¿Cómo? Tienen que describir, ¿no? ¿Cómo es esa autolesión? ¿Ya? Se pellizca, se muerde. ¿Cómo es esa autolesión? Estereotipias, igual, ¿cómo son? Destrucción de objetos, ustedes describen. Otra, igual lo pueden describir. Cada cuánto lo hace, qué sería su frecuencia, qué gravedad, la conducta infiere, pero es de bajo riesgo, hay daños o lesiones menores, o la conducta sí supone una amenaza significativa a la salud o a la seguridad. Este cribado fue seleccionado, realizado por un psicólogo que estudió bastante esta parte del análisis funcional, tratado de entender cómo factores sociales o ambientales influyen en la conducta. Ellos en un inicio tomaron mucha relevancia, este grupo de investigadores, por hacer investigaciones en autolesiones. Entonces, generalmente lo hicieron con niños que tenían discapacidad intelectual. Por ejemplo, ellos, algunos sí tienen en medida de mayor o menor este riesgo de autolesión. Algunos sí tenían como volverse en la pared, la cabeza, todas esas cosas. Entonces, ellos explicaban mediante eso, ¿no? Que refuerza, había un cuidador, una enfermera, igual para situaciones en las que ellos podrían lastimarse. Lo que se pudieron dar cuenta es que bueno, no era una investigación aplicada ya con sujetos, de una manera experimental, pero tomando en cuenta muchísimos protocolos de la ética. Aquí, lamentablemente,
no se puede como tener una agilidad para hacer esas investigaciones. Lamentablemente, nuestras universidades no están equipadas con los laboratorios, con la tecnología que se requiere para realizar eso. No hay investigación experimental y aplicada en nuestro país relacionada a la psicología, al menos yo que me haya enterado. Las universidades igual no han invertido en eso, tal vez porque no tienen presupuesto. Generalmente se realizan los otros tipos de investigación en donde únicamente aplicamos encuestas y eso. Pero en Estados Unidos, en otros países, pues sí, se generan mucho este tipo de investigaciones, lo que nos permite un mejor entendimiento y comprensión de esto. Entonces, ahí, por ejemplo, igual, ¿no? Hay bastantes teorías de por qué se puede dar una autolesión. Entonces, dependiendo de eso, también ellos pudieron explicar si sí se apoyaría eso o no. Entonces, todas esas cosas son muy importantes y necesaria esa información que nosotros estamos recogiendo aquí para luego hacer el análisis. Vamos a ver en qué situaciones es más probable que ocurra la conducta, qué día, qué hora, en qué lugar, qué actividades se realizan en ese momento, qué personas están presentes. Por otro lado, situaciones en las que es menos probable que se dé esa conducta, problema, en qué día, hora, personas que están en ese momento, porque, por ejemplo, siempre suelen decir, no, cuando está con el abuelito, siempre se porta más mal. Entonces, bueno, eso también es algo muy generalizado. Hay que ser específico, es que es portarse mal cuando está con el abuelito. Entonces, ahí suelen mencionar, ¿no? Cuando llega la mamá, empieza a llorar, hace el berrinche, no quiere comer, no quiere vestirse, esas cosas. Y entonces todo eso nos ayuda a identificar a nosotros. ¿Qué sucede antes de que se produzca la conducta problema? ¿Qué sucede después de que se produce la conducta problema? ¿Hay algún tratamiento actual que está llevando a cabo el niño? Y a partir de esto nosotros vamos a identificar la fuente potencial de reforzamiento, que por un lado podría ser desde la parte social, de acceso a la atención o artículos preferidos. Entonces aquí se produce la conducta problema cuando la persona no está recibiendo atención o cuando sus cuidadores están prestando atención a otras personas. Ahí ustedes ubican la respuesta. Se produce el problema cuando las peticiones de la persona relativas a artículos o actividades le son denegadas o cuando estos objetos se le retiran, sí o no. Cuando se produce el problema de conducta, suelen los cuidadores tratar de calmar a la persona o tratan de que la persona realice actividades que a ella le gusta. Por lo general se comporta bien cuando está recibiendo mucha atención o cuando tiene libre acceso a demandas y así nosotros vamos leyendo y respondiendo cada una de estas actividades. Yo voy a proceder a hacerles pareja para que se puedan aplicar este cribado. No es un test, recuerden, es un cribado que nos permite identificar qué factores pueden estar influyendo para que se refuerce una conducta, problema. Ustedes pueden pensar en algún niño o niña que tenga una conducta problema y que sea cercano a ustedes, que ustedes hayan pasado por él para que puedan, con él para que puedan responder todas estas preguntas. Si no sé, en sus prácticas o han conocido a alguien, algún vecino, si no fuese el caso, pueden hacerlo igual de una persona adulta para practicar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es acabar de llenar todas estas preguntas y respuestas, y aquí en la puntuación lo que nosotros vamos a ubicar es, o a tachar aquí, cuántas veces la persona dijo sí en estos indicadores o en estos números de preguntas. Y luego vamos a contar cuántas están tachadas. El número más alto es la fuente potencial de reforzamiento. Quiere decir que tal vez se refuerce por estimulación sensorial, por escape de tareas, por atenuación del dolor. Entonces vamos a ir contando y vamos a identificar. Entonces, vamos a hacer un análisis pequeñito de un párrafo y vamos a poner la conducta problema. ¿Ya? ¿A qué se refiere la conducta problema? La vamos a describir. En ese caso, no hace falta que pongan el nombre. Y luego la fuente potencial de reforzamiento se identifica como social, atención en artículos preferidos,
tomando en cuenta que esta conducta reaparece cuando se pide, no, este es escape de tareas, cuando la persona no está recibiendo atención, cuando sus objetos preferidos son retirados, cuando tratan de calmarle y hacer que realice actividades preferidas. Entonces, ahí nosotros vamos a hacer este análisis, solo eso. Lo que ustedes identificaron de conducta problema, podrían poner la frecuencia también y cuál es la fuente potencial de reforzamiento. Yo les hago las salas y en unos minutitos prudentes cuando ustedes ya más o menos estén terminando, me paso revisándoles para ver si tienen dudas, preguntas sobre la puntuación, sobre la aplicación o sobre el análisis que también se va a hacer. ¿Tiene alguna pregunta, Lady? Sí, profe, buenas tardes. Profe, qué significa la palabra cribado? Es más o menos como un cuestionario, ya que nos ayuda a identificar en este caso la conducta problema y la fuente potencial de reforzamiento, pero no es un test, es como un cuestionario rápido, pero no es un test, porque esto es para hacer análisis funcional de la conducta, pero nos sirve como algo muy rápido, como para identificar, ¿ya? Gracias, profe. Ya. A ver, ¿alguien más tenía su manito levantada? Sandra. No, no se le escucha, Sandrita. No sé qué pasó. Bueno, yo no le escucho. Ya, ya me escucha. Ahí sí. Sí, decía que este cribado es como para dar iniciación, digamos, a una terapia, como para descartar algunos puntos. O sea, creo que es más o menos así, o no lo entiendo bien. Más o menos cuando alguien llega a consulta y, digamos, queremos saber un poco más de los antecedentes, digamos, de la persona o del niño. A identificar el reforzamiento y la conducta problema específica nos ayuda este cribado, porque es para lo que se utiliza para aplicar el ABA. Entonces, el ABA utiliza análisis funcional de la conducta. Ahí hay mucha, por ejemplo, siempre hay como un debate. Se menciona que la psicología, bueno, desde este enfoque o filosofía conductista, la psicología debería enfocarse netamente en la conducta. Entonces, por eso es que se utiliza esto, ¿no? Análisis funcional de la conducta. Entonces, es un tema súper amplio y súper complejo en realidad. Este cribado nos va a ayudar muchísimo y ya van a practicar ustedes para que vayan realizando porque yo a pesar que les di esto y ustedes tienen específicamente ya identificada la conducta problema y cuál es la fuente potencial de reforzamiento, a veces tenemos como implementado eso de asumir que tal vez por eso suele ser esa conducta problema, pero no vamos a asumir nada, todo lo vamos a sacar de los resultados. Entonces, como en análisis funcional de la conducta se trabaja con condicionamiento operante, en esas bases nosotros podemos ver que hay reforzadores o que hay cosas operantes. Eso quiere decir que hay situaciones que ocurren antes y después de la conducta y que eso hace que se mantenga esa conducta que nosotros consideramos problemas. Por ejemplo, agresión, ¿ya? Aquí en análisis funcional de la conducta vamos a identificar qué pasa antes de que se dé una agresión y qué pasa después. Es decir, los niños están jugando en el patio. Entonces, Juanito tiene esta conducta problema de agresión. Están jugando y alguien le topó, ¿ya? Y él le regresó y le pegó en la cabeza. Entonces, luego la profe fue, perdón, fue y empezó a regañarle a Juanito.
Entonces, bueno, es un ejemplo muy simple. Entonces, ¿qué pasó antes? Que alguien, no sé, le topó y la conducta específica fue que le pegó en la cabeza. ¿Y qué pasó después? Que la profe sí le dio atención porque incluso fue a regañarle. Ya, entonces, ¿cuántas veces pasan esto, profe? Y la profe dice, uy, en el día pasan como unas 3 veces, siempre es lo mismo, yo siempre tengo que estar, insiste, Juanito, pórtate bien, Juanito, pórtate bien. Entonces, ese es un reforzamiento, ¿no? Porque nosotros, a pesar que lo hacemos o la profe lo hace para tratar de disminuir esa conducta, al contrario, ve que sí se sigue repitiendo. Entonces, mientras ella siga cada vez que él le hace esta conducta de agredir a sus compañeros y desde Juanito, pórtate bien. Entonces, está dando atención, ¿ya? Y eso va a hacer que se siga repitiendo la conducta, porque en los niños el reforzador que sí tiene muchísimo, muchísimo poder en ellos y con el ejercicio, con este ejercicio que hicimos con los chicos del B, la mayoría de ellos tenía que la fuente potencial de reforzamiento era la parte social, atención, artículos preferidos. Entonces sí hubo una gran cantidad, ya poquitos fue en la otra parte de atención y casi muy poco en la parte sensorial y atenuación al dolor. Entonces vamos a ver qué tal les va a ustedes. Esto nos sirve, como les dije al inicio, para tener una idea de dónde nosotros debemos focalizar más nuestra observación, a qué factores. Entonces, yo identifico qué es la atención, pero a eso debo todavía involucrarme más y tratar de descubrir más aún en ese aspecto. Por eso es un cribado, porque es como un cuestionario súper rápido y súper concreto, pero que nos ayuda a identificar dónde nosotros debemos explorar más. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Al menos utilizando ABA sí tenemos que hacerlo desde ese modo. Es decir, yo noto que el niño esa es su fuente potencial de reforzamiento, pero luego ya tengo claro que en ese contexto es ese. Entonces trato de identificar por qué se suele, desde cuándo, en qué contextos y cómo ir modificando, ¿no? Si se da en la familia, si se da con el abuelito, si se da con el cuidador, si se da con la profe. Entonces, a partir de eso, yo voy modificando los reforzadores, es decir, le enseño a la profe otras técnicas como las que habíamos visto anteriormente, reforzar conductas que sí son deseables, no sé, utilizar tiempo fuera y es algo muy que se ocupa luego de utilizar otras técnicas que no son como en ese nivel medio que está tiempo fuera. Entonces ya luego yo voy viendo los resultados, evaluando, viendo la respuesta del niño y ya luego voy cambiando todo eso. Entonces yo me centro solo en eso. ABA no trabaja sensorial, ABA no trabaja cognitivo, es decir, ejercicios que hagan desarrollar la atención, la concentración, la memoria de trabajo, solo conducta. Ya, solo conducta en todos los contextos, conducta y análisis funcional, pero en autismo es lo que mayor evidencia tiene, chicos. Entonces, yo les trato de mostrar lo que científicamente está mejor validado en intervención, pero ya es decisión suya si ustedes perfeccionan más esos enfoques o si se van por otro enfoque también. Esa ya es decisión suya como parte también de casi ya profesionales, tomando en cuenta que ya están terminando séptimo semestre. Entonces, le voy a hacer las salitas y ya les envío por aquí también el documento para que le descarguen y le puedan aplicar. Y igual ya me paso por ahí si es que tienen dudas o preguntas. Brian tenía levantada la manito. Sí, buenas noches, Magister. Tengo una duda. ¿Nos va a crear las salas y entre nosotros debemos comparar los hallazgos o no? Sí, les creo la sala y ustedes van a pensar en alguien. Puede ser niño, niña, adolescente, y si no conocen a nadie de eso con una conducta problema, no importa que tenga o no tenga algún trastorno del neurodesarrollo. Puede ser que tenga o no tenga, pero piensen en alguna conducta problema de alguien conocido. Incluso puede ser una persona adulta que tenga alguna conducta que ustedes consideren que es problema. Entonces, con eso ustedes van a aplicarse, ¿no?
solo una persona. De los dos van a escoger la que tiene mejor ejemplo en el caso. Y ya luego van a ver cómo se aplica, si tienen dudas, los resultados y los hallazgos, si van a hacer los dos el análisis, ¿no? Las puntuaciones y el análisis de esta, identificamos esta conducta problema, describen esa conducta problema y ponen la fuente potencial de reforzamiento, que eso les da en el resultado de este cribado. ¿Está mejor entendido? ¿No? Sí, Sí. sí, gracias. Ya, no se carga por aquí el documento, le voy a enviar a Michael. Sí estaba aquí Michael, ¿verdad? Sí, magíster, buenas noches. Ya, ya le envío el cribado. Entonces, Listo, ma. si ustedes pueden leer, ahí el doctor Brian Iwata es uno de los creadores de este cribado y tiene muchísima investigación relacionada a análisis funcional de la conducta. Me gusta mucho porque él trata de relacionar o entender esa funcionalidad desde los factores, ¿no? Ambientales y contextuales y cómo ellos pueden influir. Entonces, bueno. Ahora en la actualidad ya hay otros autores, por ejemplo, María Jesús Proxan también tiene libros, son como más actuales a los que nosotros siempre hemos estado estudiando o les hemos estado enseñando también. Entonces ya sé que se van a ir, pero trato de darles lo mejor que también yo sé para que ustedes puedan indagar más en ese aspecto. Ay, ya creo que se me fue doble. Ya. Entonces, eso chicos, ya les voy a armar las salas. Ustedes piensen en alguna conducta problema de alguien cercano que conozcan y a partir de eso van a llenar uno por pareja sería porque les voy a hacer parejas. Y ya luego en el análisis lo hacen los dos con el resultado. A ver, 34, 16. Ya, en la sala 1 tengo 3, pero si es que ya se sale alguien, porque siempre suelen salirse de las otras salas, ya les vuelvo a reubicar, ¿no? Ya me paso por sus salas viendo si tienen alguna duda. A ver, espérense un ratito, voy a ponerles la indicación antes que se vaya. Este cribado se llama FAST, ¿no? Esos siglas en inglés. Cribado del análisis funcional. Una vez por pareja. Ay, ya se me formó el conducta al revés. Ahora el Teams no sé por qué está funcionando de una manera diferente, pero me habían dicho que cuando están las salas les aparece algo como unirse a la sala, entonces deben poner unirse a las salas porque si no ponen se quedan aquí en la reunión general. Entonces sí pongan unirse a la sala para que puedan ingresar.
su debida atención. Okay. Si lo doy el lunes tampoco voy a estar lista. O sea, Se la movió lista que todo, esté Anita. no va, ¿Tú no lo va a tienes cambiar. así movido? No, ma, qué susto. Se les escucha. Sí, chicos, ¿cómo están? Habían unos casos muy interesantes que ustedes me contaban mientras visitaba todas sus aulas y me pareció interesante también, a veces como nosotros tenemos muy generalizado en tratar de como rápido dar una solución. Recuerden que este cribado nos orienta a nosotros más bien a dónde debemos focalizar más nuestra observación antes de ya hacer como una intervención o tratar de hacer modificación, ¿no? O sea, Entonces, no, para que pero- vayamos un poco más despacio y lo tomemos en cuenta también. Silvana, ¿tiene alguna duda? sí, o sea, no había que dar, o sea, sí, eso es lo que yo entendí, que esto es, o sea, lo que se hace antes ya de la aplicación de, por ejemplo, del ABA, ¿no? O sea, no había que nosotros dar recomendaciones de qué hacer, simplemente hacer el análisis de qué encontramos. Claro, porque nos Ah, orienta ya. a dónde debemos observar más para tener más información y que nuestra intervención sea más, tenga mejor efectividad. Entonces, sí, es una previa de lo que se hace en ABA. Sí, como ustedes pueden ver, sí se identifica, pero a veces yo les noto a ustedes muy centrados en rápido dar un diagnóstico y una intervención. Hay que ir un poquito más lento, chicos. Analizar la conducta sí es súper compleja y hay que centrarnos en cosas muy, muy específicas, como esto que nosotros habíamos visto. Cuando yo les preguntaba cuál es la conducta problema, se quedaban como que, ¿cuál, de dónde saco eso? Entonces, eso primero hay que identificar y se trabaja por eso, por conductas, problema, y desde ahí se empieza a hacer como los cambios, ¿ya? Entonces, eso, chicos. Y por lo demás, pues sí, muy bien también sus intervenciones. Yo les quería mostrar también una página, como les dije, tal vez la conozcan o no, se llama arasac.org. Ahí nosotros tenemos disponibilidad de muchos materiales en los cuales podemos utilizar los pictogramas, que también se utiliza mucho en intervención con el autismo, como les había visto en las intervenciones donde se utilizan terapias en ese aspecto. A ver, déjenme ver. Ese enlace les redirecciona a esta página. Ustedes ponen español, ay, yo no sé, según yo tenía abierta mi cuenta, pero ahorita ya no está. Ah, ya, aquí está. Entonces, aquí están los pictogramas. Ustedes lo único que hacen es poner buscar. Si van a hacer rutinas, pueden poner cepillarse los dientes. Ya me quedé sin tiempo para indicarles. Y les haré varios pictogramas, ¿no? Ustedes los pueden descargar para organizar en el calendario, para ubicar en la puerta, en la ventana, porque recuerden que hay dificultades en comunicación con estos niños. Entonces, nos sirve para trabajar en comunicación alternativa y aumentativa. Por acá también hay algunos otros materiales. Por aquí había también, aquí está. Por ejemplo, esta es muy chévere, se puede descargar en nuestro celular, es una pictoagenda que nos sirve para organizar y planificar también las actividades que vamos a realizar con el niño, es una agenda visual, como ustedes lo pueden ver. Es muy interactiva, nosotros vamos ubicando las actividades que puede realizar el niño siempre con instrucción, siempre con guía, incluso para los padres de familia también hay que enseñarles, no solo decir este programa es bueno, descargarás, sino hay que mostrarles cómo sirve, cómo se utiliza, qué actividad vamos a trabajar esta semana, siempre con una guía u orientación, ¿no, chicos? Entonces, este enlace también lo tienen en su portafolio. Sí hace falta que ustedes lean un poquito más de los principios del aprendizaje para que puedan aplicar mejor el análisis funcional y también esta parte de cómo entender de los diversos enfoques, ¿no? Esta ya es otro enfoque en el cual nosotros utilizamos. En ABA, solo conductual, solo lo que hicimos antes y más complejo en analizar la conducta. En las otras sí aplicamos los pictogramas, actividades para estimulación cognitiva, para rehabilitación neuropsicológica, entonces ya son cosas diferentes que se van utilizando en cada una de las intervenciones.
Entonces, les dejo hasta aquí porque ya tengo otra clase y ya nos vemos la siguiente semana, que sería nuestra última clase y lo que nos queda es intervención en discapacidad intelectual. Entonces, muchas gracias por su atención, por su participación. Lady, ¿tiene alguna pregunta, Sandrita? Profe, disculpe, la evaluación 4 es la próxima semana y Ay, el sí, jueves sí gracias, tenemos Lady, clase por normal. hacerme acuerdo. Sí, sí, gracias, Lady. Sí, es la siguiente semana, como les había dicho, es teórica. Va a estar activa desde las 7:40 de la noche hasta las 8, ¿no? Entonces, para que todos empiecen a conectar a partir de las 7:30. Michael, por favor, les envía a sus compañeros. La evaluación es teórica la siguiente semana, que sería 1 de febrero a las 7:30 de la noche. Ya, Sandrita. Gracias, Mike. Gracias. Profe, yo escribí por el chat el otro día, no sé si usted me pueda revisar el chat y me pueda dar una respuesta, sino que tuve inconvenientes o sea, ¿qué pasó? Estaba uniendo los dos documentos y le mandé el documento de la prueba, solamente el que había hecho, más no le mandé el que había unificado. Entonces quedó incompleto haber subido la prueba. No sé si usted me puede ayudar en eso. Ya termino clases, le leo y le respondo, ¿no, Sandrita? Porque ahorita profe, tengo otra gracias. clase. Ya, gracias. Ya, chicos, gracias, hasta luego. Hasta luego, Magister. Gracias. También incorporé con mi Muchas versión de gracias, leer. Magister. Buenas